Buenos días, le habla la doctora Laura Mendoza y vamos a continuar con las clases de fisiología endocrino con fisiología de la glándula suprarrenal. Esta clase es muy importante porque la glándula suprarrenal produce esteroides que son muy comunes utilizarlos a diestra y siniestra, y entonces aquí vamos a conocer un poquito más de esos efectos, de los otros efectos de los esteroides que no son tan buenos, ¿ok? En los objetivos específicos tenemos describir el mecanismo de secreción de las hormonas producidas por la corteza suprarrenal, glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos, reconocer los efectos biológicos de las hormonas producidas por la corteza suprarrenal, describir la regulación de la secreción de las hormonas producidas por la corteza suprarrenal, describir el mecanismo de secreción de las hormonas producidas por la médula suprarrenal, que son las catecolaminas, un concepto como hormona, reconocer los efectos biológicos de las hormonas producidas por la médula suprarrenal, describir la regulación de la secreción de las hormonas producidas por la médula suprarrenal como variaciones fisiológicas en la tasa de su secreción y relacionar los mecanismos involucrados en la interacción corteza y médula suprarrenal. Recordemos un poco la anatomía. La anatomía de las glándulas suprarrenales están ubicadas, como su nombre lo indica, justo encima del riñón, apoyadas en él, ¿ok? Pero microscópicamente están compuestas por una cápsula y la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal, ¿ok? La corteza está formada por tres zonas, la zona glomerulosa, la zona fascicular y la zona reticular. Y luego viene la médula suprarrenal, que solamente tiene una zona, que es la médula, ¿ok? Entonces vamos a hablar de la médula suprarrenal. La médula suprarrenal produce dos, vamos a llamarlas hormonas en este caso, pero también ustedes las conocen como neurotransmisores del sistema nervioso simpático, la adrenalina y la noradrenalina, ¿ok? Entonces, la médula suprarrenal es en realidad un tejido neural modificado. Es básicamente una neurona postganglionar modificada, ¿ok? Ella tiene una circulación porta entre la corteza y la médula y tiene las células microscópicas, son las células cromafines, ¿ok? Ella produce principalmente adrenalina, que es la que está aquí en rojo, y muy poca noradrenalina, ¿ok? 90% de lo que produce es adrenalina, ¿sí? La síntesis de catecolaminas se hace mediante el aminoácido tirosina por una enzima que se llama tirosina hidroxilasa, que es estimulada por la estimulación simpática y por la ACTH, que si se recuerdan, es la hormona que se secreta en la hipófisis para poder estimular la glándula suprarrenal, ¿ok? Entonces la tirosina hidroxilasa convierte tirosina en dihidroxifenilalanina, que es L-dopa, ¿ok? La L-dopa mediante la aminoácido descarboxilasa o dopa descarboxilasa se convierte en dopamina. La dopamina se convierte en noradrenalina mediante la dopamina beta hidroxilasa, que esta también es estimulada por el sistema nervioso simpático y la ACTH. Y la noradrenalina se convierte en adrenalina por la feniletanolamina N-metiltransferasa, ¿ok? Que también es estimulada por el cortisol de la corteza suprarrenal a través de la circulación portal. Entonces, la médula suprarrenal es regulada mediante varias factores, ¿ok? Primero, el eje hipotálamo-hipófisis, porque les dije que la ACTH estimula dos de las hormonas que participan en la síntesis de catecolaminas en la médula suprarrenal. También es estimulada por la neurona preganglionar, porque les dije que la médula suprarrenal es un tejido neural modificado, y el sistema nervioso simpático también estimula dos de las enzimas que participan en la síntesis de catecolaminas en la médula. Y también la respuesta al estrés, que participa el cortisol de la corteza suprarrenal. Entonces, como hay una circulación porta entre la corteza suprarrenal, que está más por fuera, y la médula, que está más por dentro, entonces la médula, cuando aquí en la corteza se secreta cortisol, la médula recibe todo ese cortisol mediante la circulación portal, ¿ok? También está regulada por el ejercicio moderado e intenso y la hipoglicemia, porque recordemos que las catecolaminas son hiperglucemiantes también, son hormonas contrarreguladoras, ¿sí? Ok, los efectos de las catecolaminas, tenemos unos efectos en el metabolismo y cardiovasculares principalmente, ¿ok? Los efectos en el metabolismo son la glucogenólisis, porque es una hormona hiperglucemiante, la secreción tanto de insulina como de glucagón, la de insulina mediante un mecanismo indirecto por la hiperglucemia y la de glucagón mediante un mecanismo directo, la movilización de ácidos grasos libres para poder tener otra fuente de energía aparte de la glucosa, y la lipólisis como lo mismo, para poder tener otra fuente de energía diferente de la glucosa, porque se supone que estamos en un periodo de estrés.
en un periodo donde no tenemos suficiente glucosa, ¿ok? Entonces, la secreción de catecolaminas, como dije anteriormente, también va a ser estimulada por la hipoglicemia, ¿ok? Los efectos cardiovasculares son el inotropismo, es decir, aumenta la fuerza de contracción del corazón, el cronotropismo, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca, pero también puede favorecer las arritmias y las extrasístoles si hay exceso de catecolaminas, ¿ok? También es un potente vasoconstrictor, por lo que aumenta la presión arterial, pero aumenta el gasto cardíaco y aumenta y produce vasoconstricción, entonces un aumento de la presión arterial diferencial también. En caso de que haya, la vasoconstricción está dada por los receptores alfa, y la vasodilatación está dada por los receptores beta. Entonces, dependiendo de las concentraciones de adrenalina que haya, va a haber una vasoconstricción, ¿verdad? Aumento de la presión arterial diastólica, o va a haber una vasodilatación por los receptores beta y un aumento de la presión arterial diferencial, porque la presión arterial sistólica va a estar elevada y la presión arterial diastólica va a estar disminuida por ese efecto beta que puede tener la adrenalina en concentraciones bajas, ¿ok? Ok, entonces la corteza suprarrenal, ¿verdad? Secreta cortisol, aldosterona y andrógenos. Recuerden que tenemos tres zonas que acabamos de mencionar: la zona glomerular, glomérulo como de renal, ¿verdad? Se secreta mineralocorticoides, que es la aldosterona, que tiene un efecto principalmente en el riñón. La zona fascicular secreta glucocorticoides como el cortisol, y la zona reticular secreta andrógenos como dehidroepiandrosterediona y androstenediona, ¿ok? Este, la zona fasciculata es la más grande, la más activa, entonces se secreta más cortisol que cualquier otra cosa, pero también se secreta, por supuesto, es importante la secreción de aldosterona y la secreción de andrógeno, ¿ok? Entonces, esta es la síntesis de mineralocorticoides en esta zona, en anaranjado, de glucocorticoides en rojo y de andrógenos en amarillo, por parte de todas las zonas. En la zona glomerular se secreta aldosterona, que sería esta anaranjada; en la zona fascicular se secreta cortisol, que sería esta rojo; y en la zona reticular que se secretan los andrógenos, que serían los amarillos. Entonces, es un esquema de la esteroidogénesis. Todas se secretan a partir del cortisol, el colesterol. El colesterol se convierte en pregnenolona, y de ahí la pregnenolona se puede convertir en 17-hidroxipregnenolona, y esta se convierte en dehidroepiandrosterediona, o se convierte la pregnenolona en progesterona, y de ahí se convierte en los demás, ¿ok? ¿Qué pasa? Esto es bastante complicado, y en realidad a mí lo que me interesa, es decir, se lo van a estudiar, van a analizar el esquema, pero a mí lo que me interesa es que ustedes lo entiendan. Entonces, yo necesito que ustedes sepan la diferencia entre los tres sistemas enzimáticos, entre las tres zonas, ¿ok? La zona glomerular, que sería esta de aquí, tiene aldosterona sintasa, porque ella es la única que secreta aldosterona a partir de corticosterona, pero no tiene la 17-alfa-hidroxilasa, que es la que convierte todos estos productos, todos estos sustratos, en todos estos para la síntesis de cortisol y de andrógenos. ¿Por qué? Porque en la zona glomerular no se secreta cortisol y no se secretan andrógenos. Entonces ella no necesita la 17-alfa-hidroxilasa, pero sí necesita la aldosterona sintasa, ¿ok? Esa es la primera diferencia. La otra diferencia es que la zona fascicular tiene más actividad de la 3-beta deshidrogenasa, ¿ok? Y la actividad, esta enzima, la 17-alfa-hidroxilasa y 17-20-liasa, a pesar de que tienen dos nombres, es la misma enzima. Por eso yo las puse del mismo color, para que no se confundan. Es una misma enzima. Lo que pasa es que tiene actividad hidroxilasa y actividad liasa. Entonces, también el otro nombre que lo van a conseguir en los libros, para que no se confundan, es la P450C17. Entonces, P450, C17, 17-alfa-hidroxilasa, 17-20-liasa, 17-20-desmolasa, es toda la misma enzima, no se vayan a confundir. Entonces, recapitulo. Lo que tiene de diferente es que la zona fascicular tiene más actividad de esta 3-beta deshidrogenasa para convertir 17-hidroxipregnenolona en 17-hidroxiprogesterona, y de ahí seguir para la síntesis de cortisol y cortisona, ¿verdad? Y la P450C17 tiene más actividad hidroxilasa para yo poder convertir
todos los productos de la zona glomerular en los productos de la zona fascicular, ¿ok? Y por supuesto que la zona reticular, la P450, C17, tiene más actividad liasa, por eso es que puse este nombre aquí, que hidroxilasa, porque yo necesito convertir todos los productos de la zona fascicular en los productos de la zona reticular, que son los andrógenos de hidroepiandrosterona y androstenediona, de testosterona y de hidrotestosterona, ¿ok? Entonces, recapitulo. La zona glomerular tiene aldosterona sintasa, pero no tiene 17-alfa-hidroxilasa, ¿ok? La zona fascicular tiene más actividad la 3-beta-deshidrogenasa y la P450C17 tiene más actividad hidroxilasa. Y en la zona reticular, la P450C17, que es la misma 17-alfa-hidroxilasa, 17-20-liasa, 17-20-desmolasa, es el mismo nombre son diferentes nombres para la misma enzima. En la zona reticular tiene más actividad liasa, ¿ok? Como les digo, ustedes van a leer este esquema, se lo van a aprender, se lo van a estudiar, pero yo necesito que ustedes sepan prácticamente, rápidamente, la diferencia entre las tres zonas, ¿ok? Ok, entonces el transporte de las hormonas producidas en la corteza suprarrenal se une a la albúmina y a la globulina transportadora de esteroides. La globulina transportadora de esteroides se une 70% al cortisol y 10% a la aldosterona, y la albúmina se une 40% a la aldosterona y 20% al cortisol. Esas son cuestiones de afinidad. Pero como les digo, les he dicho ya en las demás clases, la albúmina es la que más tenemos concentración en el cuerpo. Entonces, a pesar de que generalmente tiene menos afinidad por las hormonas, igual las hormonas se unen muchísimo a ella porque es la que más hay. Hay más albúmina que globulina fijadora de esteroides, ¿ok? El receptor de las hormonas esteroideas es un receptor citoplasmático, ¿ok? Y del citoplasma se pasa al núcleo, ¿ok? Como ya les había mencionado, son hormonas esteroideas, entonces el receptor es citoplasmático. Ok, las funciones del cortisol. El cortisol es una hormona de estrés, básicamente, ¿ok? Cuando yo tengo mucho estrés, sea por un parcial, sea porque me robó un malandro, sea por cualquier cosa, ¿verdad? O un estrés por una enfermedad también, obviamente, el cortisol va a estar ahí presente, ¿ok? Tiene también un leve efecto mineralocorticoide, no es tanto, pero sí influye, ¿ok? Entonces, el cortisol tiene un efecto permisivo sobre las catecolaminas, es decir, que favorece los efectos de las catecolaminas. Es un inmunosupresor por excelencia, disminuye los linfocitos T y los eosinófilos, ¿ok? Entonces, cuando las personas toman mucho cortisol, por ejemplo, un trastorno autoinmune, son generalmente personas que están inmunosuprimidas y hay que tener cuidado, ¿ok? También es un potente antiinflamatorio, eso hace que lo utilicen muchísimo como fármaco, porque disminuye la resistencia de las membranas lisosomales y disminuye los leucotrenos y las prostaglandinas. Pero por eso se utiliza muchísimo como antiinflamatorio, pero también ustedes tienen que ver que tiene otros efectos. La inmunosupresión es un efecto muy importante. Otro efecto muy importante es el aumento de la presión arterial por el aumento de los receptores beta 1 y la reabsorción de sodio y agua por su efecto mineralocorticoide, ¿ok? Entonces, no, el cortisol y los esteroides en general no son agua, ¿ok? Son muy buenos antiinflamatorios, pero tienen unos efectos adversos importantes cuando los vayan a usar como fármacos, ¿ok? También favorece la resorción ósea, es decir, la degradación del hueso, ¿ok? La síntesis del surfactante fetal, esto es muy importante en salas de partos cuando queremos, entre comillas, madurarle los pulmones a las embarazadas que tienen un riesgo de parto pretérmino. La proliferación de células sanguíneas y el efecto permisivo sobre la ADH, ¿ok? Es decir, que el cortisol es necesario para la adecuada excreción del el agua, ¿ok? Tiene el efecto permisivo sobre la ADH se refiere a que es un efecto permisivo sobre la inhibición de la ADH. Ahí me faltó esa palabra. Es un efecto permisivo sobre la inhibición de la ADH. Es decir, que el cortisol es necesario para yo inhibir la ADH y poder excretar el agua, ¿ok? Los efectos metabólicos del cortisol tienen un efecto glucídico. En el metabolismo glucídico tiene el efecto, yo les dije en la clase pasada que era la hormona gluconeogénica por excelencia, ¿ok? Es decir, que es un potente hiperglucemiante. Cuando el cortisol primero se secretan las otras hormonas contrarreguladoras, ¿se acuerdan? El cortisol, la adrenalina y esto, pero ya cuando estamos en un nivel crítico de, por ejemplo, 60 miligramos por decilitro, la hipoglicemia hace que se secrete cortisol y el cortisol es un potente hiperglucemiante para poder revertir ese efecto, ¿ok?
También favorece la glucogenosíntesis hepática, es decir, para guardar glucógeno para los periodos posabsortivos, para los periodos de ayuno, perdón. Es decir, que el cortisol es importante para mantener la homeostasis de la glucosa en los periodos de ayuno. ¿Okay? Cuando no hay cortisol, las personas son intolerantes al ayuno, tienen que estar comiendo todo el tiempo. Menor velocidad de utilización de carbohidratos para poder ahorrarlos y favorece la secreción de insulina porque es un potente hiperglucemiante, ¿ok? En el metabolismo lipídico favorece la movilización y oxidación de ácidos grasos y en el metabolismo proteico favorece el catabolismo proteico, sobre todo en la periferia, y el anabolismo proteico en el hígado. Ahí tiene una acción dual, ¿ok? Aquí, si se fijan, en el hígado favorece el anabolismo y la glucogenosíntesis, pero en la periferia favorece el catabolismo proteico, ¿ok? La regulación de las hormonas, por lo menos del cortisol, ¿verdad? Como les dije anteriormente, la hipoglucemia es un potente estímulo, ¿verdad? Y siempre el mismo eje. Sobre todo si hay mucho estrés, ¿verdad? La corteza cerebral hace un estímulo al hipotálamo para que el hipotálamo favorezca la secreción de TRH, que es la hormona estimulante de corticotropina, ¿verdad? Y luego en el hipotálamo se secreta la TRH, favorece la secreción de ACTH y la ACTH favorece en la médula suprarrenal, en la glándula suprarrenal en general, la síntesis en este caso de cortisol, pero también de otras hormonas y de las catecolaminas, ¿ok? Otras cosas que intervienen en el eje son los ritmos diurnos, el ejercicio, el estrés físico, emocional o bioquímico. Todas estas cosas, los ritmos circadianos y eso, favorecen la secreción de cortisol de manera pulsátil, ¿ok? Si se fijan en este esquema, durante el sueño, la secreción de cortisol es en realidad muy baja y va a ir aumentando progresivamente a medida que ya la persona se va a despertar. Cuando se despierta hay un pico de cortisol y este cortisol va bajando, puede tener picos durante el día en caso de estrés, pero va bajando durante todo el día hasta llegar a niveles mínimos ya antes de dormir y luego durante la noche se mantiene baja y vuelve a elevarse durante la vigilia, ¿ok? Entonces, el cortisol tiene una secreción pulsátil que tiene muchísimo que ver con los ritmos circadianos. Ok, la aldosterona tiene los principales efectos son renales por la excreción renal de potasio, su función es la excreción renal de potasio y la retención de sodio y de agua. Ella actúa en el túbulo distal, ¿verdad? Llega la aldosterona, ¿verdad? Y se une a su receptor citoplasmático y favorece la activación de la bomba sodio-potasio para poder absorber sodio, ¿verdad? Hacia adentro hacia el espacio extracelular y meter potasio. Entonces, ese potasio que yo estoy metiendo, estimulando la bomba sodio potasio, todo el potasio que yo estoy metiendo hacia la célula del túbulo renal, yo después tengo mucho potasio aquí dentro de la célula y va a salir a la luz tubular y yo lo voy a excretar con la orina. Y todo el sodio que yo estoy sacando hacia el intersticio, entonces el sodio, va a haber más sodio en la luz tubular que dentro de las células, entonces el sodio va a entrar a la célula y luego se va a absorber al intersticio y eso arrastra agua, ¿ok? Entonces, excreción renal de potasio y retención de sodio y agua mediante la estimulación de la bomba de sodio-potasio en el túbulo distal, ¿ok? Los efectos cardiovasculares de la aldosterona, aumento de la volemia, por supuesto, porque estamos absorbiendo agua y también, pero puede suceder un escape de aldosterona, que cuando estamos secretando muchísima aldosterona, entonces ya el riñón llega a un punto en el que se va a desensibilizar, ¿ok? Recuerden que la aldosterona tiene mucho que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Que cuando la arteriola aferente detecta una disminución de la presión arterial, se empieza a secretar renina. La renina favorece la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1 y luego la renina cataliza como les dije, la transformación de angiotensinógeno en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 va a los pulmones y por la enzima convertidora de angiotensina se convierte en angiotensina 2 y la angiotensina 2 estimula la secreción de aldosterona por la glándula suprarrenal, ¿ok? Y la aldosterona entonces va a favorecer la reabsorción de sodio y agua para aumentar la volemia y aumentar la presión arterial, ¿sí? Este es un mecanismo muy importante de regulación de la aldosterona. La aldosterona, por supuesto, que también se secreta en respuesta a la ACTH y todo eso, pero los principales mecanismos de regulación de la aldosterona son los estímulos, la hipercalemia para yo poder botar todo eso,
la hiponatremia, porque yo absorbo, la aldosterona absorbe sodio, la angiotensina 2, el sistema nervioso simpático y la ACTH, ¿ok? También la inhibición de la secreción de aldosterona, la hipocalemia, por supuesto, porque si yo tengo poquito calcio, poquito potasio, no lo voy a botar más, y la hipernatremia, porque si ya tengo mucho sodio, ¿para qué voy a captar más sodio, ¿ok? Y el péptido natriurético auricular, porque recuerden que el péptido natriurético auricular eh, tiene que ver con la bulimia, y si ya yo tengo mucha bulimia, se secreta péptido natriurético auricular y se inhibe la aldosterona para que no siga reabsorbiendo agua, ¿ok? Me faltó mencionar aquí, antes de que se me olvide, que la aldosterona también estimula el cotransportador de sodio e hidrógeno en el túbulo proximal. Entonces estimula el intercambio de sodio e hidrógeno, aumentando la excreción de hidrógeno. Entonces aumenta la excreción de hidrogeniones, ¿verdad? Causando, entre comillas, pudiendo causar, si hay un exceso de aldosterona, una alcalosis metabólica, ¿ok? Ok. Ok, vamos a hablar ahora entonces bueno, muchísimas gracias por prestarme atención. Cualquier cosa, cualquier pregunta me pueden contactar. Y la próxima clase es la última clase, que es la de homeostasis del calcio. Ok, muchas gracias por prestarme atención. Feliz tarde.